compartir contigo la palabra milagros de restitución. Bajo el tema de la tristeza de lo perdido a la alegría de recuperar o que se nos restaure lo que hemos perdido. No es para nosotros oculto la experiencia que se siente cuando perdemos algo, cuando perdemos una persona, cuando perdemos algún objeto de valor, cuando perdemos una oportunidad que creíamos que era para nosotros y de repente las cosas cambiaron, se desviaron y quedamos, como digo yo criollamente, como pajarito en grama. Pero hoy Dios va a hacer milagros de restitución en tu familia, en tu salud, en tu casa, en tu negocio. Pues la palabra del Señor así lo establece. Nuestro Dios es un Dios multiforme, que no es un Dios que se muta, es un Dios que está dispuesto a intervenir en el curso de la vida del ser humano según la necesidad que éste tenga. Y la palabra del Señor nos dice en esta mañana, en Joel, allí tenemos la cita que nos da la palabra de nuestro Dios, hablando de que Dios cambia toda la tristeza o las cosas perdidas y las restituye mucho mejor. Dice la palabra, hablando de Israel en el tiempo del profeta Joel, cómo lo habían perdido todo. Y dice el versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemí viñeros, porque por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ante esta devastación, imagínense, si el mosto era el vino, se pereció la alegría, el aceite era la unción, aunque aquí está hablando en términos literales. Si hacemos una aplicación, no solamente a veces perdemos las cosas materiales, sino las cosas que traen alegría y gozo al alma, como es el aceite, la unción, el gozo de nuestra salvación. Pero en el mismo libro de Joel, Dios le promete al pueblo y dice, y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El Señor le dio esa promesa de restitución al pueblo de Israel. Hoy nos las da a nosotros. En una aplicación contemporánea, Él dice y te dice a ti, yo soy Jehová vuestro Dios, y yo estoy contigo, y conoceréis que yo te voy a regresar lo que perdiste. Hoy van a haber milagros de restitución. Hoy vas a ver la intervención sobrenatural de la mano del Señor resolviendo tus conflictos económicos. Nosotros hacemos más énfasis de las pérdidas materiales y es terrible perder lo material. O yo no sé a cuánto se le ha perdido un hijo. A mí una vez se me perdió el tercer hijo. Me eché una descuidada y el niño, cuando lo fui a retirar del preescolar, ya no estaba. Aquello fue una angustia horrible. La cuestión era que
Dígame, con esto que hay que se están robando los niños, que le sacan los órganos. Gloria a Dios que en ese entonces yo no había oído que existía eso. Pero Dios está dispuesto hoy de entrar a tu casa, de entrar a tu comunidad, de entrar al lugar donde perdiste algo. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios restituyó cosas que se habían perdido. En el libro de Segunda de Reyes, dice la palabra del Señor, allí en el capítulo 6, hablando de la gran hambre que vino y por lo tanto habían perdido el alimento. Ya no se alimentaban bien. Tan terrible era que vendían el estiércol de paloma por una cantidad de dinero y la gente se mataba y se peleaba por adquirir el alimento que ya no lo tenían, que se había perdido. Y hubo una mujer que clamó en ese entonces sobre el muro, clamando al rey para que el rey la ayudara, porque era tanto lo que se había perdido de la alimentación, del sustento diario, que dos mujeres se pusieron de acuerdo para comerse sus hijos. Primero nos comemos el mío y mañana nos comeremos el tuyo. Se comieron el primer niño y cuando decidieron comerse el segundo, la mujer escondió a su hijo. Así que la mujer salió por los muros donde estaba el rey, clamando al rey, diciéndole: ayúdame, socórreme. Y entonces el rey le dijo: si Dios no te socorre, ¿quién soy yo para socorrerte? ¿Quién soy yo para ayudarte? Según se sentía el rey que todo estaba perdido, que él siendo el rey no se sentía con la autoridad de suplirle, de restituir la paz y la alegría de esta mujer. Y dice la escritura que en medio de aquella gran confusión, con esa gran hambruna que había, todo fue cambiado. De una manera repentina se levantó una palabra, un tiempo profético, como el que está corriendo en esta hora mientras yo te hablo. Hay una palabra de cambio, una palabra de restitución, una palabra en que está entrando en tu casa. Está restituyendo Dios lo que tú necesitas que sea restituido. Y dice la escritura que el profeta dijo: mañana se va a cambiar el destino de Samaria. Mañana a esta misma hora no se estará vendiendo estiércol en las puertas de Samaria. Mañana se estará vendiendo harina. Es terrible. Nosotros en Venezuela llegamos a pasar por un momento de crisis donde no encontrábamos harina pan por ninguna parte. Y la harina pan es el alimento clave de cada venezolano. Yo me imagino cómo estaba aquella gente carente de lo más elemental para el sustento diario. Y dice la palabra que tal cual como el profeta lo dijo, a las 24 horas había abundancia. Como lo dice el libro de Joel, yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Y voy a dar sobreabundantemente, comeréis hasta saciaros. Si no hay alimento en tu casa, si han aparecido cosas, viene el momento en que Dios se la va a lucir contigo. Dios va a darte más de lo que has perdido. La restitución de Dios te causa tal alegría que no tendrás miedo del mañana. Porque cuando Él restituye, restituye sobremanera grande. Dice la escritura que también allá en Israel, en medio de ese gran debacle, había una mujer que lo había abandonado todo. Y es la tsunamita, la mujer a quien Dios a través del profeta Eliseo le había dado un hijo. Y en medio de la gran hambre, el profeta le dijo: vete, abandónalo todo porque viene una gran hambre. Pasado el tiempo, dice la escritura, que el rey, que estaba desesperado, estaba escuchando el testimonio de las grandes hazañas que había hecho el profeta Eliseo. Y el rey le decía a su criado: cuéntame otra cosa que haya hecho Eliseo. Y comenzó entonces a contarle sobre la tsunamita.
de que no tenía hijo. Y comenzó a hablarle de cómo le había suplido las necesidades a esta tsunamita a través de suplirle para que pudiera pagar, cancelar deudas que había adquirido. Y en ese momento aparece la tsunamita, que había perdido todo, lo había abandonado todo, su tierra, sus bienes, todas sus posesiones, las cosechas, los frutos, se había ido por la orden del profeta. Estaba regresando ahora a Samaria en la total ruina, en la total miseria. Y dice la palabra de nuestro Dios que el asistente del rey le dijo: he aquí la mujer, mi señor, de la cual te estoy contando, que el profeta Eliseo hizo maravillas a su favor. Y entonces él la mandó a llamar y le cuenta y le dice todo cuanto ha pasado. Y en ese momento el rey le da la orden a sus súbditos y le dicen: regrésenle a ella todo cuanto tenía aquí, lo que había producido y lo que no había producido, todo le sea restituido y regresado. Eso fue un rey de la tierra que dio esa orden. Pero en esta mañana, el Rey de Reyes, Señor de Señores, también está dando una orden. Te sea restituido la esperanza, te sea restituido el amor, te sea restituida la misericordia, te sea restituida la fe, aleluya, te sea restituido las ganas de vivir, te sea restituido el empleo que perdiste. Y Dios te va a dar uno mejor que el que habías tenido, aleluya, porque así es nuestro Dios. Otro ejemplo claro en la palabra de nuestro Dios es de Ruth. Ruth recibe a Noemí, que iba también huyendo del hambre porque se había acabado la provisión en Belén, y se fue con su esposo y con sus dos hijos. Y allá en Moab, Orfa y Ruth se casan con los hijos de Noemí. Pero dice la escritura que se murió Elimelech, se murieron sus dos hijos, y por lo tanto Ruth perdió un esposo en ruina, pero era su esposo, un esposo en miseria, pero era su esposo, y decide regresar con Noemí a Belén. Y dice la escritura que allí en Belén le es restituido un esposo mejor que el que perdió, porque este no era un esposo en miseria y escasez, no era un esposo en crisis, sino un esposo que vino a suplirle más allá de lo que ella anhelaba. Y no solamente eso, sino que le dio un hijo que vino a ser de la descendencia de David, aleluya, y que pasó a pertenecer a la línea genealógica del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué has perdido. Si en medio de la gran pandemia que acabamos de pasar, la mayoría de la gente, todos perdimos cosas materiales. Pero hay gente que perdió cosas espirituales, perdió la esperanza, quedó en un estado depresivo que es difícil salir de allí. Dios quiere regresarte en esta mañana. La esperanza que es contra esperanza. O sea, a través de esta palabra, Dios está creando en tu intelecto, en tu mente, en tu espíritu, las ganas de volver a empezar. Hoy recibes una palabra de restitución. Arrebata ahora tu milagro de restitución. Ya no te importe el ayer, lo que perdiste, lo que no tienes, lo que te ha costado. Hoy tienes una llave sobrenatural que te dice: yo voy a restituir lo que perdiste y te daré de tal abundancia que vas a comer hasta saciarte. Tal vez no es material lo que perdiste, pero Dios va a saciarte en tu familia. Dios va a saciarte en tu vida espiritual. Dios va a saciarte de una nueva salud. Dios va a saciarte de unas nuevas metas, de una nueva perspectiva. Aleluya. Porque el que estuvo en Israel restituyendo todo, el que estuvo en Samaria restituyendo todo, el que estuvo con Ruth la moabita para restituir toda su vida, está allí contigo en tu casa.
está aquí con nosotros. Y estaremos orando hoy, aleluya, en labios de nuestro pastor Esner a favor de tu vida, mientras tú envías tus peticiones. Y aunque esto está siendo grabado, te garantizo de que al ver tu petición estaremos clamando y orando para que tú recibas. Los que han perdido sus empleos y necesitan un nuevo empleo, cuando Dios da restituye algo que se ha perdido, lo da mucho mejor. Yo llegué a perder mi casa, llegué a perder mis bienes. Hoy por hoy tengo casa, tengo carro, tengo salud, tengo paz, tengo alegría. Yo llegué a perder la perspectiva de continuar. Y hoy a mis 63 años tengo ganas de servirle a Dios. Tengo ganas de continuar adelante porque he creído en un Dios que restituye todas las cosas. Aleluya.